pero desgraciadamente mueren. Y justamente esa es la excepción. Hoy vamos a ver el bautismo en Espíritu Santo. Y ahora yo les pregunto, ¿quién creen ustedes que es la excepción de este, o más bien el bautismo en Espíritu Santo, a quién se lo podemos ministrar? Todo. Ujú. ¿A quién? Pues A a los, todos, ¿no? A a los todos que los ya que han tienen, creído en Cristo. ajá, los que se han arrepentido. Ok. ¿Alguien dijo algo? La hermana Lupita Macedo también mencionó algo. Yo dije, hermano, que a todos los que disponen su corazón a recibirlo. Ok, bueno, vamos a estudiar justamente esta noche este punto. Sé que vamos a compartir la pantalla para que podamos entrar todos. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 12 del 1 al 11. Es un pasaje largo que dice, eh, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, lo podemos leer en cualquier otra versión. Dice: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por un mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de la sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más se le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Ahora vamos a ver que esta es una promesa que el Padre nos da. Pero antes de eso hay que hablar también que el hombre, el ser humano por naturaleza, tiene cierta tendencia al asombro por lo sobrenatural, o lo que es lo mismo, a lo que va más allá de la lógica, a la forma de pensar humana, a lo que nos parece natural, eh, o más allá de las leyes físicas que rigen este mundo. Y es por eso que algunos buscan lo sobrenatural a través de prácticas de ocultismo. ¿Se acuerdan que la semana pasada veíamos, por ejemplo, que el libro de los Hechos nos relata el ejemplo de Simón, el mago, porque él se bautizó en agua, pero no estaba arrepentido? Y justamente su origen, eh, en medio del ocultismo, por ser un mago que engañaba a la gente, cuando él descubre o se da cuenta que el Espíritu Santo se mueve de una forma sobrenatural, pues inmediatamente él dice: de aquí soy, y quiere comprar ese don con dinero. Entonces le ofrece a los apóstoles dinero, y es cuando Pedro le habla tan duro, y él, al final, no sabemos, ya no nos vuelve a decir más el libro de los Hechos, si se arrepintió, si corrigió o si no lo hizo. Pero también hay que entender que así como Simón, vamos a encontrar a mucha gente en las congregaciones, y gente que no está arrepentida de haber pasado por ocultismo, gente que no está arrepentida de haberse metido a lo sobrenatural, sino que dice: bueno, pues seguramente Dios tuvo un propósito de que yo me metiera en todo eso. Entonces no hay un arrepentimiento sincero, genuino, sino que más bien justifica: pues yo me metí ahí porque Dios me metió, porque Dios
quiso que yo estuviera ahí, porque y entonces se inventan argumentos para justificar. Yo no era malo, yo no era mala persona. El Espíritu Santo me metió en eso, pues para que yo conociera eso y después yo pueda serle útil. Y entonces, en lugar de un arrepentimiento, hay una justificación del por qué se metió en eso. Y eso también es importante entenderlo y discernirlo cuando estamos nosotros trabajando con la gente. Por eso les preguntaba, ¿quién se puede bautizar o a quién le podemos ministrar el bautismo en Espíritu Santo? Y nos damos cuenta entonces que una condición importante es el arrepentimiento, porque si la gente trae malas prácticas de ocultismo, es decir, ha estado acostumbrado a recurrir a lo satánico, pensando que las fuerzas ocultas está todo el poder sobrenatural, y de repente descubre el mover del Espíritu Santo, pues obviamente va a ser una mezcla de cosas, se corre el riesgo de caer en sincretismo, es decir, mezclar lo cristiano con lo pagano. Y los cristianos debemos tener cuidado con ello cuando estamos apacentando a alguien. A veces eh, pensamos ingenuamente que Dios puede hacer cualquier cosa y que puede usar a cualquier persona y se nos olvida la condición número uno, que es el arrepentimiento. Así que Dios, en su posición de creador y dueño de todas las cosas, Él tiene el poder y Él tiene la autoridad para realizar proezas y obras sobrenaturales, y más aún nos da a sus hijos el privilegio y nos da la autoridad de hacer las mismas cosas que Él hace. Por lo tanto, podemos decir que no todo lo sobrenatural es satánico, ni tampoco todo lo sobrenatural es divino. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a discernir y discernir el corazón de la gente a la que estamos ministrando, para que ingenuamente no caigamos en la trampa. Imagínense de ministrar el Espíritu Santo a un hombre como Simón. Entonces estaríamos en el riesgo de darle lo precioso a una persona que no está preparada para ello. Ahora, no con eso estamos diciendo que nunca vaya a tener la oportunidad. Evidentemente sí, si se arrepiente, sí, si cambia su vida, sí, si reconoce, estuve ahí por mi pecado, por mi maldad, porque yo no conocí a Dios, porque y esa persona, cuando es sincera y reconoce que todo eso que practicó y en lo que participó antes es del diablo y lo rechaza, entonces Dios le dará la oportunidad. Pero mientras lo justifiquemos como que, pues pasé por eso porque era parte del plan de Dios para que yo conociera y le pudiera servir, bien, eso no existe, porque sería culpar a Dios de mi pecado. Entonces, eso es importante ponerlo como fundamento. Entonces, esta es una promesa del Padre. En Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Una promesa que viene del Padre y una promesa que viene desde el Antiguo Testamento y muy propiamente dicho a través del libro de Joel. Eh, Más adelante, en Hechos capítulo 2, versículo 33, eh, dice, así que exalt- exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Es decir, Jesús hizo referencia a la promesa del Padre. Ahora vemos a Pedro dirigiéndose a toda la gente en Jerusalén y haciendo alusión exactamente a lo mismo. Una promesa hecha por el Padre, una promesa que no es nueva, es una promesa antigua, pero que tendría su tiempo de su cumplimiento, y ese tiempo del cumplimiento es lo que conocemos como el día de Pentecostés. Ahora, muchas congregaciones y muchos movimientos cristianos alrededor del mundo celebran el día de Pentecostés como una fiesta, como un recuerdo,
Pero creo que tenemos que también tener claro que más que un recuerdo es una vivencia constante. Es decir, no es tanto recordar, un día hubo el Pentecostés y tenemos una fiesta y recuerdo, porque si no vivimos llenos del Espíritu Santo, de nada sirve recordar un día. No es que un día el Señor decidió enviar al Espíritu Santo y ahí se quedó. No, obviamente ahora tenemos nosotros que vivir ese día. Y para nosotros ya no solamente hay un día de Pentecostés, cualquier momento puede ser un día de Pentecostés, que tuvo su momento histórico, profético, señalado de cumplimiento, sí, indudablemente. Pero ahora también a nosotros nos corresponde vivirlo y lo vamos a descubrir en la propia Biblia. En Hechos capítulo 2 del 1 al 4, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que la primer manifestación pública donde el Espíritu Santo bautiza a un grupo de personas se da el día de Pentecostés, llamado así porque está ligado con otras fiestas y que tiene que ver con los 50 días después de que el Señor Jesucristo había resucitado y, y- y ahí, a partir de ahí se contabiliza. Un día importante, sí, porque digamos es el día que el Espíritu Santo viene a la tierra para ungir y bendecir al pueblo en general. Acuérdense que en el Antiguo Testamento se ungía reyes, sacerdotes y profetas, pero ahora se quita esa barrera de un ministerio, de un oficio, de una profesión, de un encargo. Es decir, si yo no era rey, pues no tenía motivo para pedir la unción. Si yo no era profeta, no podía justificar recibir la unción. Si yo no era sacerdote, no tenía acceso a ello. Pero ahora el Espíritu Santo ha quitado esas barreras, ha quitado esos estorbos y podemos decir cualquiera, porque eso ocurrió, que dice dice el versículo 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo extraordinario, es un milagro, es algo que el Señor decide hacer en beneficio de toda la humanidad y a partir de ahí va a venir un derramamiento constante, continuo del Espíritu Santo que no va a tener eh, una dependencia de un día de calendario. Es decir, no nos tenemos que esperar cada día de Pentecostés una vez al año y ya pasaron los bautismos en Espíritu Santo, ahora espérense el próximo año para recibirlos. No, vamos a ver que el Espíritu Santo ahora sí ese día lo inauguró, pero ahora Él lo manifiesta en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Y por eso les decía, no es el día de Pentecostés no es un día de celebración de algo que un día ocurrió y nunca más ocurrió, como cuando celebramos cualquier otro acontecimiento y decimos, bueno, pues un día pasó esto y lo tenemos en nuestra memoria. No, el día de Pentecostés es tan solo el día que se abrió la puerta, pero ahora cualquier día podemos bendecir, ministrar y llevar a alguna persona a recibir el Espíritu Santo. ¿Para quién es la promesa? Otro versículo precioso, porque nos enseña que Hechos capítulo 2 versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo bonito, el Espíritu Santo viene por generaciones, para nosotros, pero también para la siguiente generación, es decir, nuestros hijos. El Espíritu Santo no tiene barreras territoriales. Cuando Jesús vino a la tierra, él estaba limitado. Si estaba en Jerusalén, no podía estar en Galilea. Solamente estaba en Jerusalén. Y si estaba en Galilea, no podía estar en Jerusalén. Solamente podía estar en Galilea. Y Jesús mismo dijo, les conviene que yo me vaya. Porque Jesús, al estar en un cuerpo humano, siendo Dios, pues tenía una limitante. No se podía mover
a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, a otro territorio simultáneamente, sino que Él está limitado al cuerpo que tiene. Y ahora Él dijo, les conviene que yo me vaya porque les enviaré el Espíritu Santo. Y ahora vemos que el Espíritu Santo viene y nos llena a todos de su presencia. Y esto, fíjense lo que dice aquí, los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiere decir que el Espíritu Santo no va a encontrar barreras, no va a encontrar límites, no va a encontrar fronteras, no va a encontrar nada que le impida que venga sobre nosotros. Y entendemos por qué Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque ahora la tercera persona de la Trinidad, en su manifestación de ser omnipresente como atributo divino. Él puede estar aquí, donde ustedes viven, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier estado de la República, en cualquier país del mundo al mismo tiempo. Él no tiene problemas de horario, de distancia, de zona geográfica, de comunicaciones. Así que, y también el hecho de que hable para vosotros y para vuestros hijos. Quiere decir que no importa que nosotros un día esta generación vamos a desaparecer, todos los que estamos aquí conectados, llegará un día en que ya no estaremos en esta tierra. No importa, el Espíritu Santo sí. Y quienes sigan después de nosotros seguirán siendo llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no depende de una generación, de un cuerpo de personas o de un grupo. No, el Espíritu Santo es generación a generación. Así lo ha sido los últimos 2000 años desde el día de Pentecostés y lo seguirá siendo hasta que Cristo Jesús vuelva a la tierra. ¿Cómo se ministra? Esto también es importante, porque a diferencia del bautismo en agua, que es la inmersión en el agua, es decir, no me pueden echar agüita en la cabeza ya quedé bautizado, sino que tengo que ser sumergido por completo. El Espíritu Santo no tiene reglas. El Espíritu Santo no tiene formatos, no tiene un guión, no tiene un reglamento, no tiene u- una serie de pasos, uno, dos, tres, cuatro. No, el Espíritu Santo, Él puede ministrar como Él quiera, cuando Él quiera, y queda completamente a su discreción, a su libertad, a su creatividad, como ministra a la gente. Así que eh, hay diferentes formas, no hay reglas. Ya vimos que en Hechos capítulo 2 estaban todos orando en el aposento alto y mientras estaban orando el Espíritu Santo descendió y todo mundo fue lleno del Espíritu Santo. Eh, Cuando vemos aquí en Hechos, perdón, ¿dónde estábamos? Ay, aquí está. Hechos 2 del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué creen ustedes que estarían haciendo? ¿Qué Orando. creen que estarían orando? Es decir, nadie le impuso las manos a nadie. Simplemente era una reunión de oración y en medio de esa reunión de oración el Espíritu Santo descendió. Así que si quieren ir tomando nota, ¿cómo el Espíritu Santo viene? Cuando uno está orando, punto. En Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así que otra vez encontramos un grupo de personas que lo único que está haciendo es orar y el Espíritu Santo descendió de una manera poderosa. Ahora, curiosamente, quiero que noten algo. En Hechos 2 del 1 al 4, Hechos 2 del 1 al 4, dice, y lo vamos a volver a leer, estaban todos unánimes juntos y de repente vino el Espíritu del cielo, un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase.
Y ese hablar en lenguas pudo haber incluido adoración, pero también pudo haber incluido mensajes evangelísticos, porque recuerden que los visitantes a Jerusalén que estaban ahí se asombraron y dijeron, bueno, es que los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio lengua. Y dice que había ahí de todas las naciones alrededor. Así que las lenguas no solamente fueron lenguas espirituales o angélicas, como les llama el apóstol Pablo más adelante, sino que son mensajes de parte de Dios, pero en idiomas que ellos no conocían. Y cuando vamos a Hechos 4:31, no hablaban en otras lenguas, pero empezaron a hablar con denuedo, es decir, con valentía, con valor, con seguridad, la palabra de Dios. Ya, aquí una señal de que alguien es lleno del Espíritu Santo es la capacidad que el Espíritu Santo le da de hablar su palabra. Y aquí quiero platicarles un caso, un testimonio que a mí me tocó presenciar en un joven. Un joven que yo conocí aquí en la iglesia, muy, 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 muy tímido. Y, y yo les podría decir que este joven era desesperante al momento de platicar con él. Si cualquiera de ustedes platicaba con él, le sacaba de quicio por lo lento que era, por lo inseguro. Y si te pedía algo, le daba vueltas y te decía, pues no sé si tú te acuerdas, es que no sé cómo decírtelo. Y tú le decías, ya, por favor, dime qué quieres. Era desesperante. Bueno, déjenme decirles, hace como 2 años me invitó a desayunar para un proyecto y estábamos sentados desayunando y lo empecé a escuchar hablar y dije, este chavo no ha cambiado nada, sigue igual en su trato diario. No sé cómo se llevará con su esposa, pero es desesperante. Pero este chico fue ministrado con el Espíritu Santo y déjeme decirles que cuando él se pone a predicar, es extraordinario, es otra cosa, le cambia la personalidad. Y yo vi en él Hechos 4:31 cumplido, porque cualquiera si lo viera expresarse con sus amigos, con su familia, en una plática X, y tú dijeras, ¿a quién elegimos para llevar el mensaje? Estoy seguro que todo el mundo diría a este no, porque no se le ve la elocuencia o la capacidad de hablar, pero él salía a la Alameda Central o a diferentes parques a predicar el Evangelio y la gente caía de rodillas. Extraordinario. Hoy en día pastorea una iglesia en otra ciudad y es un muchacho que el Espíritu Santo usa de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, no depende de la elocuencia o la capacidad de nadie. El Espíritu Santo da la capacidad de hablar con denuedo, con valentía, con valor, con precisión, con claridad la palabra de Dios. Y esto muchas veces viene a suplir el hecho de que alguien diga, pero yo no puedo. Bueno, humanamente, a lo mejor tú te consideras una persona incapaz, pero el Espíritu Santo te puede dar la capacidad de hacerlo. Así que estaban orando. O Hechos 8:15. Ahora, si se dan cuenta, a diferencia de los otros casos que hemos visto de Hechos 2, del 1 al 4 y Hechos 4:31, que están orando y de repente el Espíritu Santo viene sin intervención de nadie más. En Hechos 8:15 vemos una intención, es decir, vino un grupo de personas y a propósito los apóstoles oraron para que recibieran el Espíritu Santo. Es decir, fue una oración intencional. Y es aquí donde podemos aparecer nosotros al momento de ministrar o de apacentar a una persona. Tú estás apacentando a alguien y tú dices, creo que es momento que esta persona reciba el Espíritu Santo, que sea fortalecido, que pueda vivir en santidad, que pueda vencer el pecado, que pueda vencer la tentación, que pueda servir a Dios, que su vida cambie, que reciba revelación de la palabra. Y dices, esto va a ser imposible que lo logre.
si no tiene al Espíritu Santo. Así que intencionalmente, digamos que Hechos 8:15 es un versículo clave porque nos permite entender la intención al momento de apacentar a alguien. Y tú dices, yo quiero que tú recibas el Espíritu Santo. Yo no te lo voy a dar porque yo quiera, sino que voy a orar por ti para que el Espíritu Santo venga. Y entonces, aquí sí vemos una intención. Y lo vemos en Hechos 8:17, cuando dice, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Es decir, la intención todavía se hace más fuerte. No solamente es orar para que recibas el Espíritu Santo, es imponer las manos. Ahora, ciertamente es una forma a través de la cual vamos a ministrar el Espíritu Santo, pero no es la única. Y el error que a veces cometemos los cristianos es que a fuerzas queremos imponer las manos. No necesariamente. Ya tenemos entonces el caso de Hechos 8:15, que simplemente es orar, o tenemos Hechos 8:17, donde es imponer las manos. De cualquiera de las dos formas, el Espíritu Santo puede venir. Y tenemos que ver las formas en que el Espíritu Santo lo hace para no casarnos con la idea de que el Espíritu Santo es cuadrado y siempre y únicamente se puede ministrar el Espíritu Santo de una forma, porque lo puede hacer de 1000 formas distintas. Y en Hechos capítulo 10, versículo 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y aquí vemos, ni siquiera Pedro fue intencional para que recibieran el Espíritu Santo. Él estaba dando un mensaje, él estaba hablando de arrepentimiento, él estaba hablando de salvación. Cornelio le había dicho, se me apareció un ángel y me dijo que llamara por ti porque tú nos ibas a dar palabras por medio de las cuales vamos a ser salvos, yo y mi casa. Y mientras Pedro está ahí hablando, pues resulta que el Espíritu Santo cae. Recuerden que después los bautiza en agua y el Concilio de Jerusalén lo llama a cuentas y le dice, a ver, ¿qué hiciste? ¿Cómo es que vas y ministras a los gentiles? Y cuando Pedro les platica, pues yo no hice nada, yo estaba dando un mensaje y cuando estaba dando el mensaje, el Espíritu Santo cayó y vino sobre todos. Si el Espíritu Santo descendió sobre un grupo de gentiles y que solamente estaban escuchando un mensaje, pues ¿quién era yo para impedirles que se pudieran bautizar en agua? Y entonces a la iglesia de Jerusalén le cae el 20, entienden, reciben la revelación de que el Espíritu Santo es para todos, judíos y gentiles. Así que ustedes se dan cuenta que mientras se da un mensaje, mientras se está dando una predicación, mientras se da una clase, mientras se da una enseñanza, lo que sea, el Espíritu Santo puede venir y puede caer. Eso tiene mucho que ver con el mover la disposición de la gente, su corazón, si está arrepentida, si está receptiva, etcétera, etcétera. Pero lo que nos enseñan estos versículos es que el Espíritu Santo no conoce reglas ni limitaciones. Él puede hacerlo como Él quiere. Y surge entonces el nuevo discípulo debe tomar conciencia. Cuando estás pastoreando, discipulando, apacentando a una persona, tiene que tomar conciencia de quién es el Espíritu Santo y cómo va a interactuar con el Espíritu Santo. Y algo muy importante, una pregunta que debe entender y que aquí nosotros somos responsables de que la gente pueda comprender. Es parte de nuestra función de apacentar. ¿Por qué debo ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Por qué? Ahora, aquí me voy a detener un poco y voy a pedir que abran sus micrófonos y me digan algunas opiniones. ¿Por qué debemos ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen? ¿Por qué es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué pasa si soy cristiano
ya me bauticé en agua, pero nunca nadie me bautizó en el Espíritu Santo. ¿Eso qué me va a implicar? ¿En qué me va a impedir, a frenar? Pastor, aquí Marcela sería Río. para que podamos recibir los dones que nos da Dios a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, en este caso, que algunas personas pueden hablar en lenguas, algunas otras al momento de ministrar, de apacentar a alguien, perdón, puedan ministrarlos a través, no sé, de los dones que Dios le puede haber dado. Sí, esa es una de las razones. Estás en lo correcto, Yasmin. Esa es una de las razones. No es la única, pero es una de las razones para poder ser llenos del Espíritu y también poder servir. ¿Alguien más? Porque porque el Espíritu Santo nos da el poder para resistir la tentación, el pecado. Es una buena razón para poder resistir la tentación y el pecado. ¿Alguien más? Sí, pastor, yo. Finalmente, Erika, porque Ajá, sí, pastor. Bueno, adelante, pues Erika. gracias. Pues porque nos permite que Dios nos transforme nuestras vidas, ¿no? De una manera que nunca imaginamos. Exacto, ahí comienza la transformación. Muy bien. Elías, adelante. finalmente porque el que bautiza no es Elías, no es la carne, no es el Espíritu Santo. Y para poder transmitirlo, lo debo tener yo. Es como para salvar a alguien de que se esté ahogando, tengo que saber nadar. Ok, Para ok, poderle dar Elías. dulces a un niño, tengo que tener los dulces yo. O sea, Pastor, sería para Darnos, ayudar a para otros. Ok, guiarnos, pastor, y darnos la dirección correcta. ok, ok, Omar, adelante. Para que en el momento en que vamos a compartir la palabra, dice que no nos preocupemos de lo que debamos de decir, porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Amén. Eso sí, para poder ser eficaces al momento de compartir. Pastor, bueno, yo no levanto la mano, pero dice que para recibir poder y ser testigos, dice que en Jerusalén, en Judea, en Samaria, o sea, para poder compartir la palabra. Bueno, se comparte, pero dice que para ser testigos, para recibir poder. Es correcto. Por eso Jesús puso como condición, antes de que se vayan a predicar, puso como condición, primero reciban el poder y después salgan a predicar. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar para que podamos terminar la clase a tiempo y no se nos haga muy tarde. Después haremos otra sesión para seguir adelante. ¿Por qué debo ser bautizado? Y esto es algo que ustedes tienen que enseñarle también a la gente. Eso que han dicho cuando están discipulando a alguien, pues tienen que hacer que la persona tome conciencia. ¿Por qué es necesario? Yo sé, mucho de ellos se ven los cursos básicos, pero si yo estoy discipulando a una persona, es importante que se lo haga saber. Porque yo no puedo renunciar a mi responsabilidad y decir, bueno, pues que se lo enseñe a alguien más. Es como los padres que eh, están educando a sus hijos y pues sí, los llevamos a la escuela, pero no podemos decir, bueno, pues como le van a enseñar cosas en la escuela, yo no le enseño nada. No, o sea, también es nuestra responsabilidad. Y aquí estamos asumiendo el papel de ayudar y de enseñar a la gente que estamos discipulando. Ahora, fíjense lo que dice Juan 6:63. Y estas son por razones. ¿Por qué razón? Razones por las cuales es importante ser bautizados por el Espíritu Santo. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y aquí podemos entender el mover del Espíritu en nosotros de diferentes formas. Ciertamente aquí no lo traducen en mayúsculas, porque el espíritu humano tiene que ser lleno del Espíritu de Dios.
pero yo creo que todos podemos dar testimonio que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas nos permite comprender mejor la palabra. Cuando uno la lee solamente en el terreno intelectual, pues a lo mejor uno termina diciendo, pues ya la leí, pero no le entendí nada. Pero cuando el Espíritu viene a nosotros, entonces nos abre el entendimiento, nos da la capacidad espiritual, nos permite conectar con Dios y recibimos la palabra. Y como dice aquí, es el Espíritu el que nos da vida. Las palabras que el Señor nos habla son espíritu y son vida, pero es el Espíritu Santo el que las introduce, es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, es el Espíritu Santo el que nos da la revelación, es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad de comprenderlas, de entenderlas y de aplicarlas. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, nada de eso lograríamos. Otra razón, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya lo mencionaron algunos de ustedes. ¿Cómo voy a enfrentarme a la tentación? ¿Cómo voy a enfrentarme al pecado? Como dice el apóstol Pablo también ahí mismo en Romanos 8, pues sí, sé por la ley que hay cosas que son malas, pero el hecho de saber que son malas no significa que no se me antojen hacerlas. O el hecho de saber que son malas no significa que no me guste hacerlas. O el hecho de saber que son malas no significa que no esté luchando contra ellas. ¿Quién es el que nos da la capacidad para vencer esa tentación, esos deseos, esos gustos? Porque una persona que a lo mejor dice, antes a mí me fascinaba todos los fines de semana irme a tomar alcohol y de repente algo pasó en mí que empecé a sentir asco por el alcohol y el alcohol ya no lo puedo tolerar, lo huelo y me dan ganas de vomitar. Y me dice, ¿cómo es posible eso? Porque una persona que fumaba, de repente el, el, el humo del tabaco le genera una intoxicación y que se ponga mal y que los ojos se le pongan llorosos. Cuando antes se fumaba 2 o 3, eh, permítame tantito, ¿sí? Déjeme contestar una llamada que es urgente que atienda. Está muteado su micro, pastor. No se te escucha, Gilberto. Sí, hermanos, es que está tomando una llamada Ajá. urgente. Sí, es que nos dijo que esperemos tantito. Y por eso se silencia, si es cierto, perdón. Sí, hermano.
Listo, perdónenme, es que tengo mi hija que está en Australia, te necesitaba urgentemente un documento y ya se lo pude mandar. Gracias Perdón. a Dios, pastor. De momento yo me preocupé por usted. No, gracias que me está pidiendo un documento, pero no lo encontraba yo en la computadora, ya me llamo. Bueno, perdón, gracias por esperarme. A ver, nos quedamos aquí en Romanos 8:2, ¿verdad? Que es donde estábamos, que la Sí, ley pastor. del Espíritu de vida en Cristo Jesús no sería posible que pudiéramos caminar sin enfrentando el pecado y la tentación sin el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús eleva la ley a niveles más grandes, más altos. Ejemplos, Mateo 5, cuando dice que el que miró a una mujer para codiciarla ya adulteró. El que sintió enojo hacia su hermano, ya con eso se convirtió en un asesino, etcétera. Entonces, uno dice, "Ah, caray", entonces nos coloca contra las cuerdas el Señor, porque quién sabe escapar de el pecado si al final de cuentas cualquier pensamiento, razonamiento, intención, deseo que hay en el corazón, ya para Dios es considerado como un pecado de nuestra parte. Y entonces se da una cuenta que sí, el Señor eleva la ley a un nivel que podríamos pensar es sobrehumano o más allá de nuestra capacidad. Pero también, como dice Santiago, junto con la tentación nos da la salida. Es decir, el Espíritu Santo viene a fortalecernos para que podamos ser libres de la ley del pecado. Y si alguien pensaba, pues yo no podía controlar antes mis pensamientos, yo no podía controlar antes mis sentimientos. Permítame, ya me volvió a marcar, permítame tantito. Perdón, otra vez. Estoy haciendo un trámite en la embajada y tiene cosas. Bueno, perdón, ahí vamos de nuevo. Entonces, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a ver Romanos 8:6, que dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Otras dos condiciones que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Uno, el vencer la carne, nuestra propia carnalidad, lo que está en nosotros y que de otra manera no podríamos hacerlo. Y a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado que dice, en otro tiempo yo hubiera reaccionado de otra manera, en otro tiempo yo hubiera sido violento, en otro tiempo yo no hubiera pedido perdón, en otro tiempo yo hubiera sido de tal o cual manera. Y a veces uno mismo se sorprende, ¿por qué cambié tanto? ¿Por qué? ¿Por qué cambió mi carácter? ¿Por qué cambió mi manera de ser? Y a veces no nos explicamos y decimos,
Es que yo no era así. Evidentemente no éramos así. ¿Quién es el que está operando la transformación en nosotros? El Espíritu Santo. ¿O por qué en momentos complicados de nuestra existencia, en lugar de caer en la desesperación, en pensamientos de muerte, de suicidio, de frustración o de cualquier otra cosa, por qué no puede mantener la paz? Y a lo mejor uno dice, no logré lo que quería, pero sigue habiendo paz en mí. Bueno, pues evidentemente porque es el Espíritu Santo el que produce en nosotros la paz. Así que el Espíritu Santo justamente tiene ese propósito. Sería imposible vivir la vida cristiana si no fuera por el Espíritu Santo. Pero ahí no para. En Gálatas capítulo 6, versículo 8, dice, pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que el Espíritu Santo nos va a conducir. Aparte que el Señor Jesucristo dice que Él nos va a orientar a toda la verdad, que Él nos va a guiar, Él es nuestro maestro, Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Bueno, fíjense que el propósito del Espíritu Santo es llevarnos a la vida eterna. Así que el Espíritu Santo es imprescindible que cuando estamos ministrando a una persona, le estamos pastoreando, le estamos apacentando, podamos llevarla a que tenga esta llenura del Espíritu Santo, o de lo contrario, lo vamos a dejar a medias. Y a lo mejor decimos, pues tanto tiempo que me costó llevarlo a Cristo y para que se arrepintiera y le pidiera perdón al Señor, ¿por qué regresó al pecado? ¿Por qué ya no pudo seguir? Pues porque le faltaba ser lleno del Espíritu Santo. Una persona que no es llena del Espíritu Santo, evidentemente se vuelve más susceptible de volverse a lo antiguo. Y por eso es tan importante el bautismo. Si se dan cuenta, Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio, veíamos la semana pasada que su bautismo es el bautismo de arrepentimiento, es decir, el paso que damos cuando decimos, sí, soy un pecador, sí, yo necesito dejar el pecado, sí, yo necesito el arrepentirme de mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que necesito el perdón de Dios, reconozco que toda mi vida he vivido mal, pero ahí no nos quedamos. El siguiente paso es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, está abriendo la puerta. ¿Cuál es la siguiente etapa? Ser llenos del Espíritu. El arrepentimiento es la llave que abre la puerta para la salvación. Y por eso veíamos quizás la única excepción, ya lo hablábamos la semana pasada para bautizarse en agua, la única excepción es si ya te estás muriendo en el hospital y te llevan a Cristo, bueno, pues ya no hubo oportunidad de pedir perdón, de ser libre, ya no hubo oportunidad de nada. Pero el Señor garantiza el perdón. Bueno, igualmente, cuando una persona ya murió en el hospital y lo llevamos a salvación, pues ya no hubo chance de ministrar el bautismo en Espíritu Santo, ya no lo podemos hacer. Pero vamos, él ya tampoco se va a enfrentar a la lucha de la carne con el Espíritu, él simplemente ya fue perdonado y así el Señor lo recibe. Pero los que nos quedamos en la tierra, los que seguimos vivos, los que estamos aquí, bueno, nosotros sí tenemos que enfrentar esa batalla y ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder continuar con la vida cristiana. Y algo muy hermoso, lo que promete a través de Juan capítulo 1, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora, quiero hacer una pausa más y volver a pedirles a todos ustedes que abran micrófonos para que podamos participar.
¿Qué podemos entender como recibir la plenitud de Dios a través del Espíritu? ¿Qué significa para ustedes recibir la plenitud y la gracia sobre gracia? ¿Qué significa eso? Su Pues presencia en buenas nuestra noches. A ver, abrieron el micrófono y luego lo cerraron. ¿Quién va primero? Levanten la mano para saber el orden. Pastor, que ya estamos en la presencia del Señor Jesús, en la presencia del Padre y la eternidad con Él. Bueno, pero ¿a qué te refieres con que ya estamos en su presencia cuando ya nos morimos? A ver. Sí, cuando ya las promesas de Dios ahorita que nos acaba de decir, ese es recibir su plenitud, de esa paz, de esa Sí. tranquilidad, de saber de que si ya nos perdonó, estamos con Él en la eternidad. A ver, vamos a ver. Lupita Macedo también tiene abierto su micrófono y luego Fran Martínez. Sí, ¿habla? Bueno, yo entiendo por la plenitud de Dios, pues es abordar, por ejemplo, no abordar, sino cuando Él nos da todos sus atributos, de su carácter, su santidad, de su poder, todo lo que Él es, ¿no? En su ser, en su máxima expresión, su totalidad. Es Ok, lo que entiendo. muchas gracias. Ahora vamos con Fran Martínez. Buenas noches, pastor. Pues se me hizo muy interesante lo que comentaba respecto a las reflexiones o lo que nos damos cuenta. Yo llevo 3 años y pico que por situaciones difíciles en mi vida, sí traía un carácter muy dominante, eh, y pues la verdad me identifiqué lo que usted nos comentó cuando dices, pues me sorprendo de mi actitud porque hubiera pasado esto o estaría pasando. Yo sigo viviendo una situación muy complicada, pero ya así como que em, bueno, no es como detenerse, sino que como que inconscientemente recibo las cosas sin enojarme, porque un ejemplo, ¿no? Tenía yo alguna plática con mi esposo, em, entonces había así como que choque y así como que yo siempre lo primero que venía es como que agresión verbal y siempre se me pasaba en la mente de que me divorcio, ¿no? O sea, era lo que así como que siempre se me venía, pero a partir de que, bueno, bueno, estoy así, acercándome a Dios, es como que me doy cuenta de que ya no tengo esa espada, como que empiezo a reflexionar lo que vivo y pues no soy bautizada, mi situación es diferente, que pues que me impide de ese lado, porque no solamente soy yo, ¿no? Lo que comentaba en el curso básico, que necesito tener una orden en mi vida para hacerlo, pero más sin embargo, ahorita lo que usted comenta, siento que pues sí, el Espíritu Santo está conmigo y me está ayudando a pues ya así como que a cambiar la situación como anteriormente, y tengo así como que ya la capacidad de escuchar una plática sin interrumpir y analizando. Ese es lo que, bueno, me encuentro y me identifiqué lo que usted comentó. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Blanca Vivas, adelante, Blanca. Gracias, buenas noches. Pues para mí recibir el Espíritu realmente creo que es haber experimentado la presencia de Dios en mi vida. Y como decía ahorita la hermana,
y darle la oportunidad de que Él llene cada momento de lo que es Blanca, tanto en emociones como en pensamientos, en forma de expresarnos y todo lo que queremos estar transformando, que realmente podemos decir, ya esa Blanca quedó atrás porque renació una nueva y hacerlo. No nada más de las palabras, sino que nuestras acciones también sean representadas para que realmente, pues, Dios va delante de nosotros, pero que cuando uno llega a algún lugar no digan, ah, llegó Blanca, sino que digan, ah, ya llegó la presencia del Señor. Para mí es Gloria a esa Dios. parte importante. Amén, gracias. Gracias, Blanca. Gracias. Vamos con Beatriz ¿Puedo, y Fernando. puedo hablar, pastor? Permítame, levanta la mano y porque ahorita le Ok. toca a Beatriz y Fernando. Pastor, buenas noches. Para nosotros creo que la plenitud de Dios es primeramente que fuimos salvados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, es la gracia que Dios nos da a través de tener el bautismo en agua y a través del bautismo en Espíritu Santo. Y creo que la gracia sobre gracia es vivir día a día a través del Espíritu Santo y caminar conforme a los preceptos que hemos sido enseñados. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con la hermana Cristina Méndez. Adelante, Cristina. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Pues yo siento que vivir del Espíritu es, por ejemplo, lo que yo he vivido, la plenitud del Señor totalmente en una forma sobrenatural, en una forma que es inalcanzable de otra manera, donde yo le decía al Señor cuando le conocí, Señor, por favor ayúdame a entender tu palabra porque me hago bolas, no la entiendo. Y de repente, es un decir de repente, sino que Dios me envolvió con su Espíritu Santo, me bautiza, me da lenguas, y yo puedo leer la Biblia en una forma franca, donde puedo entender. Hay cosas que obviamente no entiendo porque hay que estudiarla y escudriñarla mucho, pero empiezo con un entendimiento pleno de su palabra. Aparte me llena de dones, esos dones empecé a ejercerlos, pude, bueno, es posible que por medio de la palabra que Él nos da podamos sanar enfermos, hasta un dolor de cabeza, hasta cosas más graves, no por mí, sino simplemente el Espíritu Santo. Y de su gracia, que nuestro rostro cambia, que nuestro rostro se quita la pesadez o la tristeza o la amargura, no sé cómo explicarlo, y Él hace que tengamos gracia ante todos, hay sonrisas, hay un poquito más de alegría, hay mucho gozo, hay una plenitud total, al grado de llevarnos a cosas mayores y poder ver más allá de lo que nuestros ojos naturales pueden ver, sino elevarnos a una vida espiritual más alta, más profunda y estar en su infinita y preciosa presencia, en la dulzura de su santidad, en la gracia que Él tiene para envolvernos y llenarnos de plenitud, valga la redundancia. Gracias, pastor. Amén, muchas gracias. Efectivamente, es la gracia, pues, es un favor inmerecido, pero él habla de que será una gracia sobre otra gracia. Y cuando habla de la plenitud, nos está hablando entonces en todos los niveles, en nuestra relación o comunión con Él, en nuestra vida personal, en nuestra vida de relación con otras personas, en nuestra vida de servicio para con Él, en el obviamente enfrentar al pecado para poder vivir en santidad. Entonces, cuando habla de plenitud, está hablando todos los aspectos de nuestra vida, no solamente un aspecto. Un aspecto podría ser el ser llenos de los dones del Espíritu Santo, pero ahí no se limita. Tenemos que entender que va a abarcar todas las áreas de nuestra vida. Bueno, entonces vamos a continuar y después vamos a tener otro tiempo para poder compartir de nuevo. Entonces, regresamos de su plenitud, tomamos todos. Es decir, el Espíritu Santo no nos está poniendo límites. Pensemos, es como si nos dijera, bebe agua que yo te doy, y habrá alguien que le dé pena y solamente tome un vaso. Y diga, con esto me conformo. Alguien a lo mejor más listo dirá, pues yo me llevo una botella.
y la lleno de agua. Y otro a lo mejor más listo dirá, pues yo me llevo un garrafón y lo lleno de agua. Pero habrá alguien que diga, no, yo prefiero conectar una tubería y quiero tener el agua constante las 24 horas del día. Bueno, la plenitud de Dios está a disposición. ¿Cuánto quieres tomar de ella? Eso depende de ti. ¿Te conformas con un vaso o quieres vivir conectado continuamente con la presencia de Dios? No tengas pena, no, Dios no se va a agotar. Hay gente que dice, es que, ¿qué tal si no le dejo nada a los demás? No, Dios es tan infinitamente grande que por más que tú tomes, nunca le vas a dejar a los demás. Entonces, tú puedes tomar todo lo que quieras y todo lo que necesites de Dios. A Él no lo podemos limitar. No le vas a decir, bueno, esta es la última que te pido, Señor, porque mira, me da pena. No, no te dé pena. Él nos está ofreciendo su plenitud. Así que antes de pasar al siguiente punto, entonces recordemos que a diferencia del bautismo en agua, que viene después del arrepentimiento y después de haber dado todos los pasos para ponernos orden, y pongo el caso de lo que hoy en día vivimos como sociedad. Una persona que viene viviendo en unión libre, bueno, primero le pedimos que se ordene, que se case y después lo bautizamos en agua. Bueno, el Espíritu Santo, como vimos en el caso de Hechos 10, mientras Pedro apenas le estaba, apenas estaba eh, dándoles el mensaje del arrepentimiento, y eso es importante tomarlo en cuenta, apenas estaba tomando o dando el mensaje de arrepentimiento cuando el Espíritu Santo cayó y llenó a toda la gente. Es decir, y aquí vemos que el Espíritu Santo entonces no tiene reglas. Podríamos pensar, pero es que primero se tiene que bautizar en agua. No, el Espíritu Santo puede llegar incluso antes de que la persona se bautice en agua. Eso es algo interesante porque nos muestra que el Espíritu Santo está dispuesto a ayudar a escapar del pecado a cualquier persona, y eso trae una gran bendición. Ahora, obviamente parte de lo sobrenatural y parte de lo que viene con esa gracia es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es el poder de lo sobrenatural. Y si no contáramos con ese poder, como congregación seríamos como un club de buenas intenciones, un club con buenos propósitos, un club de gente optimista, un club de gente buena onda, un club que tenemos bonitas intenciones, pero al final de cuentas un club débil. Y la iglesia no es un club. La iglesia no está limitada a lo que los seres humanos podemos hacer. La iglesia no está limitada a nuestras capacidades humanas. La iglesia no está limitada a nuestros deseos humanos. La iglesia va más allá. La iglesia se ha de mover en lo sobrenatural de Dios. Por eso es que Él nos da a su espíritu para que de su plenitud tomemos y de su gracia. Así que los dones del Espíritu Santo son la expresión sobrenatural de la iglesia. Es lo que nosotros vamos a recibir de Él para vivir una vida sobrenatural. Y Hechos 1:8, ya alguien de ustedes lo había citado, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues no por nuestras capacidades o méritos humanos, no porque lo merezcamos y no porque lo tengamos, sino porque el Espíritu Santo lo quiere hacer a través de nosotros. Yo creo que la iglesia es el fenómeno, si me permiten usar esa palabra, más increíblemente extraordinario que puede haber, porque el Señor decide usar a seres humanos imperfectos, como somos todos nosotros, para hacer cosas extraordinarias, poderosas y sobrenaturales. Porque el Espíritu Santo podría hacer las cosas sin nosotros, pero decidió utilizarnos a nosotros. Y déjenme decirles, incluso
decidió depender de nosotros. Porque muchas veces si nosotros no servimos y no hacemos algo, el Señor no lo hace. Si yo no voy y oro por un enfermo, ese enfermo no sana. ¿Y por qué razón el Espíritu Santo se espera hasta que yo vaya y ore por el enfermo? Porque quiere que yo sea partícipe. Y cuando nos visualizamos como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, y decimos, Señor, ¿cuántas cosas no ocurrirían si nosotros los cristianos no oramos? Y no porque nosotros lo hagamos, sino porque el Espíritu Santo nos impulsa, nos inspira a orar, a interceder, a hacer cosas. Y cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo hace cosas sobrenaturales como respuesta a algo que nosotros oramos, y que si no hubiéramos orado, pues simple y sencillamente no hubiera pasado nada. Es decir, nuestra oración puede cambiar una historia. El ir a orar por una persona que está enferma y que esa persona sane, cambia una historia, cambia una vida. Una persona que estaba destinada a la muerte, cambia su destino. Una persona que estaba destinada a irse al infierno, cambia su destino. Una persona que estaba destinada al fracaso, a la miseria, cambia su destino. Y muchas cosas el Espíritu Santo no las hace si nosotros, iglesia, no las hacemos. Por eso me atrevo a decir que muchas veces el Espíritu se limita a nosotros. Si nosotros no hacemos, si nosotros no oramos, si nosotros no imponemos manos, si nosotros no vamos a buscar a la gente, muchas cosas pudieran estar en el corazón de Dios, pero no ocurrirán si nosotros no tomamos la iniciativa. Porque hasta eso el Espíritu Santo lo pone en nosotros. Y a veces tú dices, no sé por qué, pero de repente empecé a sentir una carga y una necesidad de orar por algo, por alguien. Y te preguntas, ¿y esto de dónde surgió? El Espíritu Santo lo puso en ti. Si tú no le haces caso al Espíritu y no oras y no haces lo que el Espíritu está poniendo en tu corazón, mira, no va a ocurrir nada. Pero el Espíritu Santo confía en ti, en que tú lo harás y que tú cambiarás las cosas. ¿Cuáles son los propósitos de los dones del Espíritu Santo? También eso es importante entenderlo. No son juegos para que los usemos a nuestro antojo. No son de nuestra propiedad para usarlos cuando nosotros queremos. No son parte de nuestra personalidad. Tampoco son talentos naturales ni personales. Pretender usarlos en forma egocéntrica, es decir, para lucirnos nosotros, va a traer desastres. Recordemos que son manifestaciones del Espíritu Santo para usarlos cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. Es decir, quien manda es Él. Y eso no se nos debe olvidar. No son de mi propiedad. Yo no puedo cobrar por usarlos, no puedo pedir favores a cambio, porque no son míos, son de Él. Y Él nos permite usar esos dones para bendecir, para transformar, para cambiar vidas, para cambiar historias, no para nuestro propio beneficio. Y en 1 Corintios 12, del 7, versículos 7 y 11, dice el versículo 7, cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Es decir, dentro de los que estamos en este grupo, por poner un grupo reducido, un número reducido, si recibimos los dones es para ayudarnos mutuamente, no son los dones para autoservicio. Se dan cuenta que Pablo, por ejemplo, cuando oró respecto al aguijón que tenía, a la enfermedad que tenía, al problema de vista, Pablo oraba por la gente y resucitaba muertos, los enfermos eran sanados, hacía milagros extraordinarios. Y cuando Pablo enfermó de sus ojos, que le dice a los Gálatas, yo sé que si ustedes pudieran, se sacaban los ojos para dármelos a mí. Y Pablo le dice al Señor, 3 veces te he pedido que me quites esta enfermedad. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto nos da una lección, porque los dones no son para autoservicio.
Los dones no son para que yo me autoministre. Los dones son para bendecir a los demás. Y a lo mejor aquí chocamos con nuestra lógica humana, ¿verdad? Pues es que yo quisiera orar, imponerme mis manos a mí mismo y que yo fuera sanado. Pero así no operan. Los dones operan de aquí para allá. ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo bendecir a otros? ¿Cómo puedo servir a otros? No cómo me puedo servir a mí mismo. El versículo 11 dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solo Él decide qué don cada uno debe tener. Así que eso nos debe de quedar perfectamente claro para entender los propósitos de Él. Y se manifiestan en el cuerpo espiritual de Cristo aquí en la tierra. Eh, eh, Nosotros, iglesia, somos el cuerpo de Cristo, estamos aquí en la tierra y Él los va a manifestar de una manera extraordinaria. 1 Corintios 12, 20, del 12 al 20 dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados por un solo cuerpo en un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería que el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Así que lo que nos permite entender el Señor es, Él distribuye los dones y lo hace por su Espíritu Santo para que todos podamos ser útiles para Él en diferentes formas. A veces la pregunta que nos hacemos, ¿y dónde voy a servir? El Espíritu Santo te va a llevar a donde Él quiere que le sirvas. No necesitas preocuparte ni complicarte la vida por ello. Él se encarga de colocarte donde Él quiera. A veces pensamos, pero es que, pues yo no estoy al frente, a mí nadie me ve. Bueno, qué interesante nos pone el ejemplo de un cuerpo. Nuestro cuerpo, para que funcione y para que podamos sentirnos bien, todos nosotros tenemos que estar bien también de nuestros órganos internos. Tú puedes ver a una persona que es hábil con las manos y dices, ay, esta persona es un artesano, es hábil con sus manos y lo que toca con sus manos puede crear una obra de arte o puede reparar algo y puede ser una persona muy capaz. Pero para que esas manos funcionen bien tiene que haber un correcto uso o funcionamiento del corazón, de los riñones, de los pulmones, del páncreas, etcétera, etcétera. A una persona tú le puedes decir, qué bonitos ojos tienes, y porque puede tener unos ojos negros o cafés o azules o verdes o del color que sea, y a lo mejor llaman la atención sus ojos por su belleza. Y es común que a veces alguien dice, qué ojos tiene esa persona, pero nunca podría decir de qué buenos pulmones tienes, qué bellos pulmones, porque nadie los ve. Pero los pulmones deben de funcionar bien para que el resto del cuerpo funcione bien. Las arterias. Nunca vamos a darnos cuenta de una persona cómo son sus arterias. Pero ¿qué pasa cuando alguien nos dice, y esta mañana me habló por teléfono justamente una persona para decirme, tengo problemas con mis arterias, se me hizo una bola en la pierna porque me pueden reventar? Bueno, ahí nos damos importancia dentro del cuerpo. Las arterias, ¿quién ve las arterias? Están abajo de la piel, pero si las arterias funcionan mal, esa persona se puede morir. Entonces, a veces menospreciamos lo que Dios nos pone a hacer porque nadie lo ve. Y pensamos, ¿y yo para qué soy útil? ¿A quién le importa?
si nadie ve mi servicio? No importa que nadie lo vea, lo importante es lo que tú estás haciendo. Yo aprecio, por ejemplo, mucho la labor de los intercesores. Nadie los ve, pero si los intercesores no funcionaran, la iglesia se vendría abajo, porque los intercesores son esos órganos internos que nadie mira, pero que son necesarios para que el cuerpo funcione bien. Así que el Señor Jesús, al estar encarnado, estaba limitado a un solo lugar geográfico, pero ahora a través del Espíritu en nosotros se manifiesta en muchos lugares al mismo tiempo. No importa si estamos en Yucatán, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en China, en Australia, en Italia, donde quiera que estemos, ahí está. Aunque nosotros no estemos conectados entre nosotros, el Espíritu Santo sí. Y eso nos da una capacidad sobrenatural. Los dones son de gran ayuda cuando se evangeliza en forma masiva, ya que son señal para los incrédulos que confirmen en nosotros la verdad del Evangelio, como, como lo vemos que lo explica el propio apóstol Pablo cuando les describe a los corintios, cómo a veces ese mensaje es confirmado por medio de los dones. El Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, nos dijo, entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Fíjense qué promesas tan extraordinarias y tan sobrenaturales. Primero, porque el Señor habla de expulsar demonios. Mucha gente, cuando llega a los pies de Cristo, viene atada por muchos demonios. Por eso es que vive una vida de odio, de resentimiento, de pleitos, de adicciones, adicciones al sexo, adicciones a sustancias, adicciones a bebidas, adicciones a diferentes comportamientos. ¿Cómo ayudamos a una persona? No es solo de buena voluntad, es que muchas veces el Espíritu Santo tiene que venir a romper. ¿Cómo vamos a echar fuera demonios si no es por el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ministrar a una persona para que sea sana en su corazón? ¿Cómo vamos a comunicarnos en el lenguaje espiritual a través de las lenguas angélicas si no es por el Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ministrar a otras personas y vamos a ser inmunes a ataques del diablo, a enfermedades y a un montón de cosas más si no fuera por el Espíritu Santo? ¿Y cómo vamos a lograr que la gente sea sanada cuando la ciencia dice no hay oportunidad, estás desahuciado, ya no hay más oportunidad de sanidad? Se agotaron todas las instancias. ¿Cómo lo vamos a lograr sin el Espíritu Santo? Entonces, esto nos deja ver que el Espíritu Santo viene a nosotros porque no solamente nos lleva a experimentar una vida más allá de nuestra capacidad humana, sino que también nos permite servir y ayudar a los demás más allá de la capacidad humana. Una persona puede ser que la ciencia le digan te queda 8 horas de vida, no hay nada más por hacer, y de repente llegas tú, oras por esa persona y el Señor la levanta. Y dice, ¿qué pasó? El Espíritu Santo en acción a través de alguien que simplemente llegó y oró para que esa persona fuera sanada. Así que vamos viendo que es el poder sobrenatural. En Hechos 8, del 4 al 12, fíjense qué interesante forma en que nos muestra aquí cómo la iglesia se fue extendiendo. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y ahí
le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos, y esto llama la atención, la gente tenía curiosidad, pero fíjense que en medio de la curiosidad, la gente también tenía un gran problema espiritual. Por eso dice, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Vemos el poder sobrenatural de Dios aquí. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero ahí, asombraba a toda la gente de Samaria y decía que ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora, aquí viene el cambio, ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Es decir, ahora vemos la transformación en un pueblo entero, no solamente en una persona. ¿Quién logra eso? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que cambie toda una comunidad, una ciudad, cuando trae una cultura de ocultismo? El Espíritu Santo. Así que esto nos abre las puertas para pensar que podemos lograr más allá de lo imaginable, más allá de lo que pudiera pasar por nuestra cabeza. Él lo puede hacer. En Hechos capítulo 9, versículo 32 a 43, dice, mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Ahí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Y es aquí donde les decía, el Espíritu Santo muchas veces a través de nosotros puede cambiar historias. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Ahora vean, Eneas, su vida fue cambiada, porque de ser un hombre paralítico y a lo mejor destinado a morir así, de repente es un hombre sano, útil y productivo. Pero no solamente él fue sanado, todos los habitantes de Eneas y de Lida y todos los habitantes de Sarón, cuando vieron el milagro, sus historias también fueron cambiadas, se convirtieron al Señor. Bueno, seguimos leyendo, versículo 36, había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego significa Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Una mujer de buen corazón, pero que no había alcanzado todavía a recibir el poder de Dios en sí misma. Y ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudar a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto en la parte alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Ya otra vez vamos a ver un cambio en la historia, porque imagínense la familia de Tabita, ya estaba resignada que ella se había muerto y a cómo sería la vida sin Tabita dentro de esa familia. Y de repente dice así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió que todos salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Otro fenómeno de cambios de historias, cambios de vida. Fíjense cómo Pedro
Él llegó por ser llamado para ministrar a Tabita. Tabita fue resucitada, la vida de la familia de Tabita es transformada, pero no solamente la vida de Tabita y la vida de su familia, también toda la gente de la ciudad, porque muchos de esa ciudad se convirtieron al Señor. Así que es el Espíritu Santo que siempre nos va a llevar a hacer cosas más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Noten ahora que el propósito del Espíritu Santo también es que nosotros cuidemos la salvación. Porque muchas personas, habiendo conocido la gracia de Dios, habiendo experimentado el perdón, habiendo experimentado todo, dan marcha atrás, se pierden la salvación, se vuelven al pecado, justamente por la falta de tener esa comunión o esa llenura del Espíritu Santo. Porque Dios confirma el mensaje de manera sobrenatural, pero hace énfasis a través del Espíritu Santo para que nosotros no descuidemos nuestra salvación. Así que los dones del Espíritu Santo son los instrumentos que utiliza Dios para edificar su iglesia. Los dones del Espíritu Santo logran desarrollarla espiritualmente. Los dones del Espíritu Santo ayudan para crecer en madurez y sobre todo, los dones del Espíritu Santo nos ayudan para reflejar la imagen viva del Señor Jesucristo. Y es cuando las cosas pueden ser transformadas. En 1 Corintios 14:3 dice, en cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Y luego el versículo 12 dice, lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener capacidades especiales que da el Espíritu Santo. Procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. Y el versículo 26, ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará con alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro lo hará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. Noten cómo el Espíritu Santo nos va a meter en un nuevo estilo de vida, completamente nuevo, completamente diferente, distinto a lo que estamos acostumbrados. En Efesios 4, del 11 al 16, este es un pasaje también precioso porque dice, ahora bien, Cristo les dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo toda la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Quién logra esto? El Espíritu Santo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de todo su cuerpo, que es la iglesia. Así que tome nota que es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a parecernos a Cristo. Es el que va a poner en nosotros el carácter de Cristo. Es el que nos va a pulir para que podamos adquirir esa belleza en nuestra vida. Y el versículo 16 dice, Él hace que todo el cuerpo encaje
perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. El Espíritu Santo es el que nos hace que cada uno de nosotros podamos unirnos, que podamos apoyarnos, que podamos ayudarnos, que podamos encajar como parte del cuerpo de Cristo y que cada uno cumplamos la función y cada uno ayudemos a otros a que se desarrolle. Algo extraordinario, algo asombroso, algo que cada uno tenemos que ayudar a que aquellos a quienes estamos discipulando, apacentando, pastoreando, ministrando, puedan entrar en esta fase de vida. Si ya les enseñamos a orar, si ya les enseñamos a leer la Biblia, ahora es tiempo de que les enseñemos a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero eso no lo van a lograr solos, eso lo van a lograr con el Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo ayudan de toda atadura al pueblo de Dios para que le pueda servir verdaderamente y sin temores de ninguna clase. Suplen necesidades de la iglesia, libran de peligros, de accidentes, de enfermedades y de toda influencia y opresión diabólica. Por eso, aquí conviene citar Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, que dice que el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Y el que unge, aquí hago un paréntesis, el que unge es el Espíritu Santo para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Fíjense qué hermosa promesa. Y cada uno, así como Jesús lo declaró, claro, él lo hizo de una manera personal, pero también nosotros podemos declarar lo mismo, porque si hemos sido llenos del Espíritu Santo, podemos decir, el Espíritu está sobre mí, el Espíritu me ha ungido, y las mismas funciones que tuvo Cristo en la tierra, las tenemos nosotros como parte de su cuerpo. Así que Dios siempre ha deseado que todo el pueblo sea ungido por su Espíritu y que habite bajo su dirección. Desde el Antiguo Testamento lo expresa y lo dice para todos, no solo para los pastores, no solo para los ministros. En Números 11:29, fíjense cómo Moisés le respondió a Josué cuando Josué le dijo, impídeles que profeticen. Y Moisés le dice, ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. ¿Por qué no lo hizo? Porque el pueblo lo rechazó. Pero el deseo de Dios era ese. En Efesios 5:18, ahora nos da una instrucción, no a los pastores, no a los ministros, a todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos los discípulos. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y si vemos cómo lo expresa el apóstol Pedro en 1 Pedro 4, versículo 10 y 11, dice Dios, de su gran variedad de dones espirituales, otra vez está hablando del Espíritu Santo, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Volvemos a la idea. Los dones no son para mí, no son para mi autoservicio, son para servir a los demás. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá la gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Así que cada uno de nosotros somos responsables por el uso que le damos a los dones del Espíritu, porque su manifestación no es un acto soberano de Dios en el que nos obligue a ejercerlos como si fuéramos títeres o robots. Él nos da la oportunidad de usarlos
y es decisión nuestra usarlos o no usarlos, como lo expresa en Mateo 25, 14 y 15, cuando habla de que Dios le da dones a cada persona, y esta parábola preciosa de Jesús. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. Si ustedes recuerdan, de los 3 hubo uno que lo escondió, 2 hicieron crecer lo que Dios les dio, 1 lo escondió en tierra y le fue quitado. Ahora que nosotros tenemos que enseñarle a quien estamos apacentando que cuando reciba un don de Dios, no lo esconda, no lo guarde, no se lo quede como en una caja fuerte. Es que es tan valioso que para que no se vaya a perder, aquí lo guardo. No, los dones los tenemos que usar y los tenemos que multiplicar. Y entonces la bendición va a fluir. Pero si nosotros los escondemos, entonces nos será quitado lo que Dios nos haya dado y seremos enjuiciados por eso. ¿Qué cosa? Pero finalmente es una realidad. En 1 Timoteo 4:14, en línea con lo que Jesús dice en el pasaje de los dones o de los talentos. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Hermanos, si tú tienes un don, no lo descuides. Los dones se pueden perder porque los descuidamos o los podemos hacer crecer, los podemos multiplicar cuando los bien utilizamos. Pero se dan cuenta, los dones son regalos que Dios nos da y ahora Él deja que nosotros decidamos cómo usarlos, pero tenemos que decidir bien. En 2 Timoteo 1:6, otro mensaje al respecto. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. ¿Qué significa? Hazlo crecer. No te quedes cruzado de brazos. Los dones Dios no te los dio para esconderlos o guardarlos. Los dones Dios te los dio para usarlos. Usándolos se multiplican. A veces somos muy tacaños y no queremos usar lo que Dios nos da para bendecir a otros. Es como decir, recibí una medalla de oro, la guardé en un cajón donde nadie la vea o la puse en una vitrina para presumirla, pero es mía y no se la quiero dar a nadie. No, los dones no son así, los dones hay que usarlos. Ahora, nuestra lógica humana piensa, es que lo que se usa se gasta. Bueno, en la lógica divina, lo que se usa se multiplica. No te preocupes, no se va a acabar los dones que Dios te dio. Al contrario, en la medida que los utilices, se van a multiplicar. Por eso te dice, avívalos, no los guardes. En Números 20:11, un ejemplo interesante de que cuando usamos los dones de manera errónea y no le damos la gloria a Dios, pagamos las consecuencias. Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Pero recuerden que este acto le costó a Moisés no poder entrar a la tierra prometida. Así que tenemos que aprender a usar los dones. Nunca los dones se utilizan para mal. Nunca los dones los utilizamos para juicio, porque nosotros no somos jueces. Nunca los dones los utilizamos para destruir, porque fuimos llamados a edificar. Satanás es el que destruye. Nosotros no podemos usar los dones del Espíritu Santo para destruir al que nos cae gordo. No. Y un ejemplo de ello, Lucas 9:51 al 56. Los propios apóstoles fueron reprendidos por el Señor Jesús por querer utilizar mal los dones. Dice Lucas 9:51 al 56, que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada.
Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo como para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron a lo largo hacia otro pueblo. Miren, ellos estaban tan seguros que los dones fluían en sus vidas que ya los querían utilizar para hacer que descendiera fuego y traer juicio sobre los que no creían en él, en el Señor. No, los dones nunca se utilizan para daño absolutamente de nadie. Así que a lo mejor hemos visto personas que equivocadamente han errado en el uso de los dones, o tal vez nosotros mismos lo hayamos hecho, pero eso no es un motivo para desecharlos y no es un motivo para tenerles miedo. ¿Cómo recibir los dones? Bueno, recibir los dones no es cosa de magia ni de suerte, sino que recibir un regalo de Dios, para lo cual toda persona debe pasar por las siguientes experiencias. Me voy rápido por el tiempo. Recibir al dador del Espíritu como Señor y Salvador personal de su vida. Recibir la plenitud del Espíritu Santo en su plenitud en un acto de fe. Someter a su dirección y control, ya que no le vamos a usar a Él, sino que Él nos va a usar a nosotros. Tener una vida abundante de oración y practicar el ayuno. Poner en práctica y fluir en el ministerio que Dios nos ha encargado. El dador del Espíritu es el Señor Jesús. Así que fíjense, recibir a Jesús, recibir al Espíritu Santo. Y después estar dispuestos a obedecer. Y nunca olvidar, Él me va a usar a mí, no yo a Él. Humillarse continuamente delante de Dios. Buscar los dones con diligencia. Vivir en santidad y pureza de intención. Hay ejemplos en la Biblia de hombres cuya intención no fue recta y pagaron por su pecado, como Balaam, como Giesi, como Ananías. Y a menudo es necesaria la imposición de manos de otros y la imposición de otros con ese ministerio. Así que el Espíritu Santo nos puede sorprender de muchas maneras. Y terminamos viendo una breve clasificación de los dones del Espíritu Santo. Los dones de revelación, es decir, dones a través de los cuales podemos tener la palabra de sabiduría, porque Él nos muestra formas de resolver problemas que nadie nos enseñó. La palabra de ciencia, cuando el Señor nos muestra información que nadie sabe, pero el Espíritu Santo la saca a la luz. El discernimiento de espíritus, cuando algo tiene un origen que no es divino y podemos discernir que eso no proviene de parte de Dios, o cuando sí es algo de Dios. Incluso puede levantarse una persona y se traiga una profecía, y cuando tú disciernes te das cuenta si esa profecía es o no es de Dios. Los dones de poder. Los dones de poder que tiene que ver con la fe, una fe especial, no es la fe común que tenemos todos, es una fe especial que logra cosas sobrenaturales. La sanidad o sanidades, mejor dicho, porque es sanidad física, sanidad espiritual, sanidad del corazón, o a veces también el Espíritu pone dones y gente que tiene la unción para sanar personas que tienen problemas en las manos, o a veces gente que tiene dones para sanar problemas del estómago. El Espíritu Santo es libre de hacer como Él quiera. Dones de milagros, porque muchas veces es sorprendente la forma en que el Espíritu Santo se glorifica en ello. Y los dones de inspiración. La profecía, el hablar en lenguas y la interpretación de lenguas. Y muchas veces la combinación de las lenguas más la interpretación de lenguas equivale a la profecía. Es decir, el Espíritu Santo puede sorprendernos e inspirarnos de muchas maneras. Y por último, todos los dones están interrelacionados unos con otros y a veces más de uno se manifiesta al mismo tiempo. Obviamente hoy por cuestión de
del reloj ya no podemos ver más ejemplos en ese sentido, pero yo quisiera que ustedes se quedan con la idea de que el bautismo en Espíritu Santo va a cambiar la vida de quienes estemos discipulando y nosotros tenemos que estar dóciles y atentos a lo que el Señor quiere hacer. Así que terminamos la clase de hoy. No sé si haya preguntas, dudas, cualquier persona que tenga algún comentario, a lo mejor un par de minutos para responder alguna pregunta rápida antes de despedirnos. Sé que fue mucha información, pero a ver, quiero saber si todo está bien, ¿entendieron? ¿Les fue bien? Agustín, vamos con el hermano Agustín. Bueno, Levantó su mano. mi pregunta es esa, ¿no? Desde que yo empecé con conocer del Señor, yo me congregaba en casa del alfarero y llegó un ministro de extranjero y me estaba imponiendo manos. Pero él, antes de que llegara a mí, yo sentí que alguien me empujó. Él no alcanzó a tocarme. Y pues me caí y me quedé sentado sin saber qué era lo que me había pasado. Entonces me levanté y me levanté tranquilo, me levanté, pues, pues no entendía qué era lo que me había pasado. Y posteriormente, pues, ya cuando me ordenaron ahí como ministro, cuando ministrábamos a la gente, pues la gente se caía, pastor. Yo no entiendo por qué se caía la gente, porque yo decía, bueno, caerse hacia atrás, no sé si sea de Dios, pero la Biblia nos habla que los que recibían al Señor caían de rodillas, pero de espaldas y al suelo, pues no. Entonces, pues he visto mucho de todo eso, pero hoy he aprendido mucho de esta lección y me queda muy claro la manera como Dios, el Espíritu Santo, nos puede usar, pastor. Entonces, de verdad, estoy agradecido por que hoy aprendí mucho de lo que no entendía desde hace algún tiempo, pero gracias a Dios ahora sí que el Espíritu Santo me ministró con esta enseñanza y gracias, pastor. Ese es mi comentario. Gracias a Dios, hermano. Y yo creo que algo bonito que podemos mirar todos en ese sentido es que el Espíritu Santo es tan creativo que a veces hace cosas que nos dejan sorprendidos. Y aunque no lo alcanzamos a entender humanamente, Él hace siempre las cosas de una manera que no entendemos, no entendemos. Pero ahora, en la Biblia aparecen 2 o 3 pasajes de gente que cayó ante la presencia de Dios, que posiblemente fue lo que te ocurrió a ti. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando Jesús le pregunta a quienes lo fueron a aprender, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, y él dice, yo soy. En ese momento dice que todos cayeron. Es decir, la presencia, ahí podemos entender que la divinidad de Jesús estaba de una manera tan poderosa que inclusive quienes fueron a buscarlo terminaron cayendo. Otro más que explica Juan cuando él está en el Apocalipsis, que dice que cuando tiene la revelación de Jesucristo, en ese momento él cae, él ya no resiste. Y muchas veces ese fenómeno de que pues se está orando, nadie te dijo nada, nadie te tocó, nadie hizo nada y simplemente caíste. Yo creo que a veces el Espíritu Santo manifiesta su presencia de una manera tan poderosa que a veces caemos en su presencia. Es cierto, también hay mucha manipulación, también hay mucha gente que a propósito te tira y también hay manipulación de quien recibe y también hay gente que se deja caer eh, simplemente porque cree que dejándose caer algo va a pasar. Como en todo lo espiritual o lo sobrenatural,
hay que tener cuidado para no ser ni de los que manipulen, porque cuando yo oro quiero que todos se caigan, o si están orando por mí quiero ser de los que se caigan. No, a veces simplemente es algo inexplicable. Y entiendo esa parte que tú nos dices donde nadie te dijo, nadie te tocó, nadie hizo nada, y simplemente la presencia de Dios en su poder te hizo caer a tierra. Así que gracias por tu testimonio y gracias también por lo que nos has comentado ahorita. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, pues terminamos esta clase. Nos veremos la próxima semana para concluir. No vamos a tener convivencia porque pues, estamos en línea, no podemos sentarnos a tomar un cafecito todos juntos, pero bueno, estaremos terminando este trimestre. Me gustó mucho compartir con ustedes. Ya veré con Noé después qué clase damos, pero el próximo jueves por lo pronto nos estaremos viendo para tener nuestra última clase. Y bueno, alguien de los que tienen su cámara prendida, si quieren activar su micrófono para que oremos y concluir, se los voy a agradecer mucho. Quien quiera de ustedes que lo quiera hacer. Yo, pastor. Adelante, Señor, mi hermano. te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Dios, porque verdaderamente, Señor, tu Espíritu, Señor, se ha movido, Señor, poderosamente, Señor, en cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos, de tus siervas. Gracias, Señor, porque nos enseña, Señor, con esa pureza tuya, Señor, y tu Espíritu, Señor, que nos revela, Señor, lo que estamos haciendo y lo que debemos de hacer, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado, Señor, con nuestro pastor y con cada uno de los que integran este grupo de Curso Apacentar. Bendice, Señor, cada vida, bendice cada familia, y si tienen alguna necesidad, alguno de ellos, suple, Señor, esas necesidades, Señor, a todos y cada uno de ellos, Padre. Te doy gracias, Dios, en el bendito nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. 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 Muchas gracias, mi hermano. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shalom, shalom. Amén, bendiciones. Shalom, bendiciones. Buenas noches. Dios lo bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga igualmente. Gracias por Gracias. todo. Buenas noches.